a ver si lo pueden cabecear. Y esto lo digo porque lo acabo de leer, una noticia que realmente me llama la atención en San Rafael y tiene que ver con la salud. A ver. Inauguran una unidad en el Hospital Teodoro J. Yetacó, lo acaba de leer en Los Zócalos, Sí. destinada exclusivamente al tratamiento de los accidentes cerebrovasculares. Se anunció esta semana en conferencia. Los accidentes cerebrovasculares son una de las causas más frecuentes de muerte y generalmente tienen lugar fenómenos o trombóticos o embólicos. Trombóticos, la coagulación intravascular de la sangre. ¿Qué está pasando? Porque están aumentando acaso los accidentes trombóticos. Yo me hago esa pregunta. Sí. Que lleva a inaugurar una unidad específica destinada a... Está incrementándose el hecho de no solo los ACV, accidentes cerebrovasculares, sino otras formas de manifestación de los accidentes tromboembólicos. Sí, es darle contención, Víctor, es darle contención a estos pacientes que generalmente yo lo viví personalmente con mi padre, a estos pacientes que son muy complejos y bueno, vos lo viviste ayer enterraste a tu amigo Pedro con un accidente cerebrovascular, que si vos tenés un accidente cerebrovascular y encima sos seco y pobre, no te quieren ni tus hijos, digamos. Los hijos sí te van a buscar, digamos, no te pueden llevar a su casa, te mandan al geriátrico. No ponen la mano en el bolsillo para pagarte y sí, lo que dejás cuando te mueras van sobre la herencia con los dientes de puta. Sí, estoy de acuerdo con vos, pero creo que tiene que ser analizado como fenómeno la aparición o el surgente de determinadas patologías. Enfermo, viejo, ciego, no te quiere ni el gato. Hoy vamos a cambiar el tema porque hoy nuestro tema es otro, es diplomacia activa. Estamos con Juan Cruz Salazar. Yo, digamos, nos estamos viendo la cara por primera vez, hemos tenido 2 o 3 contactos por WhatsApp. Mi sobrina Maía Estala fue la que me contactó y me dijo que íbamos a hablar con una persona muy interesante. Así que, Juan Cruz, contanos qué edad tenés, contanos qué haces, contanos qué es lo que estás estudiando. Buenos días primero, ¿no? Y contanos quién sos. ¿Nos estás escuchando? Juan Cruz, no. A ver, o tenés mute en la computadora porque te vemos hablar y no te escuchamos. A ver. No se escucha. No podemos escucharte. A ver si tu micrófono está en condiciones o algo no está funcionando. No te podemos escuchar. Bueno, ahí retomamos enseguida. Dale, ahí tomamos enseguida. Víctor, vos decías de los accidentes cerebrovasculares. Es un emergente a tener en cuenta dentro de la gran categoría, así como existen enfermedades inmunosupresoras o inmunodepresivas, también existe este tipo de fenómenos tromboembólicos que se dan en diferentes territorios de él. Contá de alguna manera el caso de tu amigo para que veamos lo protegido que están los enfermos, digamos. Sí, lo querían. Contanos un poquito. Sí, el destino de él era tuvo un accidente cerebrovascular, un gran amigo, un gran músico, y que le tocó vivir una experiencia muy desagradable que yo aprendí aún más sobre el tema de la muerte y el morir, cosa que no es un tema habitual, de tratar con la gente como si eso no le sucediera a los demás, sino, mejor dicho, le sucede a los demás, a uno no. Ya te va a tocar morir, vas a ver en qué condiciones se dan
las circunstancias los pacientes del ser humano de hoy. Con un accidente cerebrovascular quedan de alguna manera de mayor o de menor grado. Los que quedan muy secuelados, es lo que yo también te decía, vivir así es vivir. Eso dice Calamaro también, ¿no? Vivir así es vivir, esperando y esperando. Sí, vivir así es vivir. Lo entiendo y lo he visto y lo he vivido, pero estoy haciendo mi duelo. Tu duelo. Recordá las cosas buenas. A ver, ahora sí, Juan Cruz, a ver si estás ahí. A ver, buenos días. Buenos días. Ahora sí, por fin te escuchamos. ¿Cómo estás? Qué bueno. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Contanos quién es. Acostumbrándonos a la virtualidad. Dale, contanos quién es Juan Cruz Salazar. Contanos quién sos. Bueno, yo soy estudiante avanzado de Relaciones Internacionales y soy, podríamos decir, fundador y director de Diplomacia Activa, que es una multiplataforma que se proyecta como un think tank de relaciones internacionales a nivel Iberoamérica. A ver, Diplomacia Internacional estudiar. ¿Eso cuántos años son? ¿En la universidad? ¿En Mendoza? ¿Estás estudiando en Mendoza? ¿Sos de Mendoza capital? Y estás estudiando en Mendoza. ¿Cuántos años es esa facultad? Y contanos de qué, si yo estudio diplomacia, ¿qué materias tengo? Bueno, Relaciones Internacionales es una licenciatura, más o menos lleva entre 4 y 5 años con tesis. Nosotros estudiamos todo lo que pasa un poco en el mundo, desde la historia de Argentina, economía, política, y después política, economía, filosofía, entre otras cosas, de diferentes países del mundo, como política internacional contemporánea, política exterior argentina, son algunas de las materias que nosotros tenemos. Bueno, ya vamos a hablar, nos vas a contar de la plataforma que has creado, Juan Cruz, pero primero ya que empezás a decir que estudian economía mundial, decime cómo está la economía del mundo. Contame, el capitalismo está en crisis, la desigualdad, tantos con nada y muchos y muy pocos con todo. A ver. Bueno, vivimos en un mundo complicado después de una pandemia que tumbó los pocos pilares que quedaban de un capitalismo que está en transformación. Nosotros estamos en un momento de crisis. Las crisis son esos sistemas que no terminan de morir y otros que no terminan de nacer. Nos ha tocado ser la generación que, como muchas otras, vive este momento. Desde mi punto de vista, hablando del capitalismo, no se va a morir porque la globalización es muy fuerte. Sin embargo, creo que va a haber alguna transformación. Hoy se habla mucho de desarrollo sostenible, ¿no? Cómo hacemos un capitalismo más amigable, por ejemplo, con el medio ambiente. Con respecto a la desigualdad, hemos visto que la pandemia ha afectado fuertemente a las economías, sobre todo del sur global, países como la Argentina, países como Chile, Brasil, Ecuador, y eso ha hecho que la gente obviamente salga a las calles a pedir mejores condiciones. Habría que ver cómo hacemos para generar sistemas que incluyan una gran cantidad de personas. Las democracias liberales durante mucho tiempo mostraron ser el sistema más eficiente, que el crecimiento llevó de alguna forma al bienestar social también. Ahora hay que ver cómo hacemos para que eso también se incluya la cuestión del medio ambiente, por ejemplo, que es muy importante. La democracia liberal que vos decías, ¿es el medio de... es el sistema más adecuado que vos evaluás para que vivamos? ¿Cuál sería el más adecuado? Porque la democracia, yo la noto en crisis, porque la democracia ha llevado a esta desigualdad que tiene el mundo, ¿no? Uh-huh. Bueno, las democracias liberales, después de la caída del muro de Berlín en 1989, después de la caída de la Unión Soviética, pasa a ser no solo el sistema predominante, sino el que le da mayor crecimiento a diferentes países del mundo. El tema es cómo nos adecuamos otros países como la Argentina a esos sistemas. Como vos bien decís, hoy la democracia está en crisis. Sobre todo lo que está en crisis son las élites liberales globales, que no han sabido enfrentar algunas situaciones como las que vos mencionabas, como desigualdad o cambio climático, que hoy hace falta que esos temas sean incluidos en la agenda. Esa crisis ha llevado a la ascendencia, podríamos decir, de partidos nacionalistas o ultranacionalistas, o líderes como el que ahora vemos en Chile, que es José Antonio Kast, que recientemente
casi gana las elecciones, o Donald Trump o Jair Bolsonaro, que digamos son las respuestas visibles de una política o que falta por Milei, ahí. o Milei también. Milei es otro personaje, también, anotado Sí, en esa sin duda. historieta. Sí. Bueno, Sí, sin duda, sin duda. Es parte Sin duda, Milei sería bueno también. que hicieras un análisis sobre el surgimiento de la ultraderecha y su afianzamiento en el mundo como tendencia, como surgente de estos tiempos en el cual la izquierda ha sido totalmente desprestigiada, la derecha macrista con todos sus alegres muchachos también, quedan los otros que se van cada vez más hacia la derecha y la gente no quiere saber nada con los políticos. Contame, ¿cuál es tu análisis como joven combatiente que sos? Porque sos un joven combatiente de tu plataforma, lo digo con enorme respeto, respeto del tipo que va a tener que vivir una época mucho más difícil que la que me tocó a mí. adelante. Bueno, ¿Qué las nuevas opinás de generaciones- todo eso? Perdóname, te saludo No, y te doy... me gusta, Víctor, lo que le decía. Es Perdóname, fantástico. pero te lo digo con enorme respeto porque si te invitó Juan Martín y vos sos y dijiste las cosas que dijiste, me da la pauta como para decir estamos más o menos del mismo lado. Adelante, Juan Cruz. Queremos que una humanidad que se salve, no queremos que gane el partido monguito, no. O da el salto evolutivo la humanidad o no sé qué es lo que va a pasar. Bueno, por lo general las nuevas generaciones solemos estar por fuera del status quo. Personajes como Milei no nacen de un repollo, vemos el malestar social, tengo amigos, primos, todos que se quieren ir del país porque los echa al mismo país. Y eso hay que decirlo y tal vez las personas que nos están escuchando saben lo que estoy hablando. Por eso digo que por ahí Milei, que si bien está en la misma línea que estos personajes como Donald Trump o Jair Bolsonaro, y presentan una imagen súper radical de la política, de la cual por lo menos yo no estaba acostumbrado hasta este momento, tienen que ver con una respuesta a las fallas de los sistemas políticos. Digo, acá en la Argentina han fallado los partidos tradicionales y eso ha hecho que surjan terceras fuerzas como las de Milei con un discurso bastante radical, podría decir. Yo como joven, podría decir, me considero liberal. Sin embargo, cuando digo esto, hay que explicar que eso no me hace querer a Milei, ¿no? Liberal en el sentido de la libertad social, también económica, y pensar un montón de sistemas que por ahí lleven al crecimiento, pero que también lleven a la inclusión de un montón de cosas que son necesarias. Buena palabra. Después de... Inclusión. La inclusión es una hermosa palabra, pero que claramente, con todo respeto, ni en la Argentina ni en el mundo se ve que haya inclusión. Es simplemente un lindo discurso que nos han llevado. ¿Vos notás de que la gente tiene, Juan Cruz empieza a tener una apatía por la dirigencia política, por los discursos políticos? Sí, sin dudas, y es peligroso porque la política como herramienta de transformación social no puede quedar en manos de las personas que solamente hablan de la antipolítica, ¿no? Esta apatía que vos mencionás se trata de una brecha entre los ciudadanos y el político. Si nosotros en pandemia perdemos nuestro trabajo, no podemos estudiar y encima no ganamos un mango, no puede ser que los políticos ganen grandes sueldos y se puedan juntar, y lo digo de todos los partidos, ¿no? Perfecto. Se puedan reunir en fiesta, cumpleaños, etcétera. Sí, absolutamente. La desigualdad que... ¿Notás de que Irrita. la política mundial también se sienten un poco impunes los políticos? Sí, totalmente. El crecimiento de partidos que hablen de la antipolítica significa que hay políticos que se han querido al margen muchas veces o impunes, como ustedes dicen, de la ley o de los demás ciudadanos. Hay una frase muy linda que dice que la ley es para todos iguales, pero eso es mentira. O sea, nosotros vemos las cárceles llenas de políticos o de personas que están por encima de la pirámide social. No, por lo general... Son los rateros, los que están presos son pobrecitos, siempre son los mismos, y los grandes ladrones de guantes blancos, como dice Víctor, andan por la calle y los tenemos que considerar señores. ¿Esto que ocurre en la Argentina, vos ves que ocurre en el mundo? No es una cosa que tenga la Argentina nada más. Así como la grieta, que se cree que por lo general es una cuestión de política argentina,
Vemos que la salida, por ejemplo, de Donald Trump en Estados Unidos llevó a la toma en el Congreso, una locura impensada que hace 300 años no pasaba, y de alguna forma se ve a nivel global. Hay un hartazgo global, hubieron manifestaciones en Rotterdam el otro día que incendiaron todo lo que es Países Bajos, digo. Todos los países están mostrando un hartazgo con la casta política que se está expresando con una nueva generación que está muy al tanto de eso, y yo con Diplomacia Activa también lo veo. Contanos qué es Diplomacia Activa, cómo la gente que nos está escuchando te puede seguir, contanos qué es Diplomacia Activa. Bueno, Diplomacia Activa es una multiplataforma de diálogo, de pensamiento en materia de política internacional que se proyecta como un think tank. Un think tank es un laboratorio de ideas. Nos juntamos un montón de personas que pensamos diferente y decimos, bueno, acá hay que hacer algo, acá hay que generar contenido, ¿no? No nos podemos dar el lujo como generación de fallar de nuevo. Así que a partir de eso nosotros generamos un montón de contenidos, tenemos nuestra página web que es www.diploactiva.com y tenemos programas de radio, tenemos podcast y de alguna forma lo que hacemos es combatir esa apatía política para hacer algo, salir de la comodidad un poco como nueva generación, salir de la mesa del café, Juan Cruz Salazar, salir de la mesa del café y de la crítica a plasmar en hacer una actividad. Contanos a ver cuáles son como las que más sobresalen de los contenidos que ustedes tienen en tu plataforma. Bueno, nosotros tenemos 2 programas de radio, uno se llama Sin Diplomacia, el otro se llama Happy Hour, que ahora en elecciones tuvimos la oportunidad de invitar candidatos de todos los partidos políticos, nos enriquecimos de todas las visiones. Tenemos 2 podcasts, uno se llama Impacto, el otro se llama ¿Por qué? Y en nuestra página web, que la leen más de 45.000 personas de toda Iberoamérica. Así que hemos tenido como un fuerte crecimiento entre lo que es la pandemia y este año y seguimos creciendo. Qué lindo, qué lindo. Es bueno crecer. Y contanos, dentro de ese contenido, cuáles son las principales acciones que tienen. Por lo general a las personas que nos siguen les gusta que hablemos mucho. Nosotros nos llamamos Diplomacia Activa y nuestro lema es el mundo nos necesita atentos. Nosotros hablamos de política sin pelos en la lengua y hacemos análisis, nos los intentamos de tomar muy responsablemente a la hora de hablar, tenemos nuestros debates internos, hay diferentes visiones y lo que hacemos es justamente analizar la política argentina, pero también de lo que está pasando ahora en el mundo. Yo te escuché hablar que los chinos empiezan a ponerle nota a los ciudadanos, te ponen una nota que te califican como en la escuela según cómo te comportás como ciudadano. Contanos eso que me pareció interesante. Bueno, eso salió en un podcast reciente que se llama Impacto, en el cual está Marina también. En Diplomacia somos un gran equipo. Y eso que mencionas es cierto, en China existen los puntajes por persona, digamos, depende si incluso vos sacás la basura a la calle, tirás un papel, te va bien en el colegio, tenés puntaje. Y por eso yo recién mencionaba lo importante que son las democracias liberales. Que liberal no tiene que ver con derecha, liberal tiene que ver con un montón de cosas y con una filosofía. Nosotros podemos hablar de sistemas y en China está pasando eso. Entonces, si vos, por ejemplo, tenés un mal puntaje, no podés subirte a un avión, no podés estudiar en algunos colegios o universidades y un montón de cosas que pasan en China que tienen un régimen prácticamente. Víctor, ¿qué te parece a vos que a la gente le pongan un puntaje? ¿Y vos aprobarías? Es escalofriante, pero te lo van a repetir tantas veces, que a la gente va a poner y le dan puntaje, todos los meses se sortea un carrito lleno de mercadería o un televisor color y va a estar chocho. Pero es tremendo porque eso no es el futuro, eso es ya. Y yo lo estoy viendo venir y yo me estoy yendo del planeta y a tipos como vos les toca vivir toda una gran batalla a dar y está dándose, y lo digo con enorme respeto, conocer un gladiador como vos que está en esa línea y se están uniendo, y si eso es lo que tienen que hacer, ese mensaje tiene que llegar a todo el mundo. Sí, señor, va más allá de todas las fronteras, de toda la humanidad la que está en juego. La conciencia es lo más importante de todo, que se te abra el mate, que no te sigas creyendo toda la descomunal mentira que te quieren contar.
Me gustaría preguntar, y también que entre Silvio al ruedo, ¿no dejamos de perder de alguna manera, con que nos estén puntualizando, no dejamos de perder nuestra intimidad, que es un derecho? Me da la sensación, porque todo el que me califica, me gustaría calificarlo yo a él. ¿No estamos perdiendo un poco la intimidad? El gran hermano siempre te está cuidando, eso es la verdad. Juan Cruz, ¿no se pierde la intimidad de una persona? Por cuando yo sé lo que buscas en Google, sé la película que ves, sé con quién te comunicas, sé si tiras un papel en la calle, que eso no me haría falta que me den un puntaje, eso se aprende en la escuela. Sí, ahí comparto y ahí lo dijeron, ¿no? El gran hermano siempre nos está observando, entonces que así como Orwell lo decía, nosotros tenemos que ir en contra de todas esas cosas, de las autocracias por lo general. Eso que dicen de la intimidad tiene que ver con lo privado, ¿no? De respetar lo privado. Y si a mí una persona me está puntuando, me está viendo, ahora hay un gran problema con las multinacionales como Facebook o Google, porque prácticamente saben todo de nosotros, más que nosotros mismos. Nos conocen, nos dicen cómo votar, cómo no votar. Y venden los datos, no venden los datos, eso es lo peor. Sí. Exactamente, el caso Cambridge Analytica en Estados Unidos, que acá en Argentina también se usó. También es algo que lo usó en la Argentina, el hermano Mauricio también lo usó. Exactamente, ahí tenemos que estar muy atentos porque al final nos están dirigiendo cómo votar, qué decir, qué no decir. Entonces tiene que ver con lo privado. Y por eso yo decía recién que personajes como Milei, como Bolsonaro, no nacen de un repodo, nacen de la indignación de todas estas cosas que muchas veces los ciudadanos estamos viviendo, nos están pasando, y no significa que, digamos, ni Milei ni Bolsonaro estén bien. De hecho, su discurso tiende a empeorar el panorama político, pero somos los ciudadanos que, conscientes de la situación, tenemos que empezar a tomar cartas en el asunto, porque es muy complicado. Si ahora el señor Google nos debe estar viendo en este momento. Nos estará puntuando. Víctor siempre dice, yo le hago la misma seña, siempre. ¿Qué opinas, Silvio, de nuestra de nuestra intimidad desnudada, invadida por grandes corporaciones de pequeñas, digamos, con el objetivo de dominarnos? Tiene que ver también básicamente con nuestra conducta, ¿no? Las leyes son una forma de dominar también, ¿no? Una ordenanza municipal también es una forma de dominio también, ¿no? Una simple ley de tránsito es una forma de dominio también. Y acá es una cuestión, viste, que es como una especie de círculo vicioso. Me porto bien o me porto mal. O sea, la ley está para que te portes bien. El tema es que nosotros estamos todo el tiempo rompiendo las reglas, ¿sí? Todo el tiempo estamos rompiendo las reglas, y ante cada regla que rompemos aparece algún iluminado que te pone una normativa para más o menos regularte, ¿no? No sé. Yo creo que nosotros también es una cuestión de, como dice Juan Cruz, ¿no? Para eso debemos crecer como sociedad también, ¿no? Y debemos empezar a involucrarnos. Absolutamente. ¿Ahí puedo agregar algo? Dale, sí. Adelante, estamos jugando. Ahí hay una diferencia entre lo que vendría a ser la ley y lo que vendría a ser una multinacional que por ahí te impone ciertas cosas. Así es. Tendríamos que volver a los clásicos, ¿no? Que bueno, crearon las repúblicas y las democracias justamente para que haya separación de poderes y para que el ciudadano pueda vivir lo más libre posible en un contrato social de poder elegir a sus representantes, y que esos representantes, en suma responsabilidad, gobiernen. No es lo que nos pasa, pero debería pasar. Sí, es lo ideal, es lo que decíamos recién. La democracia está en crisis. Hay que buscar otro sistema de gobernar, porque los humanos yo quisiera saber si vos estás de acuerdo con esta concepción de que estamos más que en una crisis del capitalismo, porque la crisis es sistémica, desde financiera, ecológica, política, ambiental, todo eso está en crisis y forma parte de una mutación del sistema capitalista hacia cosas que todavía no están bien diseñadas y no saben bien cómo va a terminar. Pero ese es el tiempo. Yo quisiera saber si vos lo ves así también, de esa misma manera, o cuáles son tus interrogantes en este momento.
Sí, yo ahí comparto, creo que vivimos en una profunda crisis que ha tocado todas las aristas de la humanidad como tal. Yuval Noah Harari, que lo recomiendo, habla de 3 problemas. Uno es la cuestión nuclear. No nos estamos dando cuenta que hay países generando ahora en este momento armas nucleares que nos pueden destruir en un minuto. El segundo conflicto es el cambio climático. Hace unos meses salió el IPCC, que es un documento que nos dice que hay 4 panoramas y los 4 panoramas son malos, hagamos lo que hagamos, así que hay que actuar ahora. El tercer problema es la disrupción tecnológica. Así como hay algunos que en este momento tienen su casa armada con internet, digamos, pueden acceder a una tecnología ultra moderna, hay otras personas que no pueden estudiar. Esa disrupción nos va a hacer que hagan ciudadanos de primera clase y de segunda clase. Y yo a Yuval Noah Harari le agregaría una cosa más que me llama mucho la atención, que es el crecimiento de las autocracias, ¿no? Presidentes como Lukashenko en Bielorrusia, como Jair Bolsonaro, como Vladimir Putin, como Xi Jinping, que están creciendo muy fuerte, ustedes mencionaban recién a Milei, y tiene que ver con todo este movimiento. Y esos son líderes que de alguna forma hacen retroceder las libertades individuales que la humanidad durante tanto tiempo pudo conquistar. Vos nombraste ahí imposible que vamos a dejar la economía un poco de lado y vamos a hablar de los cambios climáticos, que estamos destruyendo, por el dinero estamos destruyendo el lugar donde vivimos, Juan Cruz. Sí, y es una de las grandes preocupaciones de las nuevas generaciones. Exactamente. Y hay una cosa más que yo siempre digo que cuando tenemos un micrófono enfrente es momento para decir algo. Y que los políticos por lo general hacen campaña y dicen cosas muy bonitas sobre el cambio climático para ganar el voto joven. Pero lo cierto es que no hacen nada y por lo general tienden a ocultar cifras, a ocultar hechos, a no sacar las leyes necesarias para hacer las cosas. Y nosotros seguimos acá. Y tarde o temprano lo vamos a sufrir, ya lo estamos sufriendo. Acá en Mendoza un día hace frío, calor, al otro día llueve. Y no sabemos qué pasa. Nos va a afectar en las cosechas, nos va a afectar la economía. Y en ese momento nuestra generación es la que está al frente al final de esos conflictos que tenemos que resolver. Los grandes países son los que realmente terminan haciendo mayor cantidad de daño al cambio climático y son los que no toman decisiones. ¿Cuáles son los daños que ha tenido el clima que ya son irreversibles? ¿Y cuáles son los que estamos llevándolo a que se conviertan en irreversibles? Juan Cruz. Bueno, como ustedes mencionaban, hace unos días fue la COP26, la Cumbre por el Cambio Climático de Naciones Unidas, y algunos países se dieron el lujo de no participar, como China e India, 2 de los países que más contaminan en el mundo. Después también está la acción individual, digo, ¿quiénes somos nosotros y qué estamos haciendo? Yo me voy a la parada de un micro, de un colectivo, y por lo general hay gente tirando papeles en las acequias, y sobre la misma nos quejamos que se tapan, entonces ahí tenemos un problema grande. Nosotros, como ustedes bien comentaban, estamos viendo, o somos una generación de tránsito por el mundo, entonces tenemos que dejarlo lo mejor posible para las generaciones venideras. Las generaciones pasadas ya fallaron, ahora nos toca a nosotros hacer algo por el planeta. ¿Qué opinas del plástico? Sí, pero para eso hay que involucrarse. Sí. Hay que involucrarse, ¿no? Hay que meterse. Ahora, respecto de todo lo que él plantea y de las cosas que nos pasan, es porque alguien toma decisiones. Tenemos que entender que alguien toma decisiones. Y el que toma decisiones y agarra el cuchillo para cortar el queso, como yo siempre digo, ese cómo llega. ¿Cómo llega? Más allá de los sistemas que vos que me digas, pero ¿cómo llegas al poder? ¿Cómo te armás de poder? No te levantás un día y decís, che, yo quiero ser presidente de tal lugar. Se va construyendo un camino de poder. El tema es que nosotros estamos como seres inanimados a un costado mirando en la tribuna, ¿no? En una posición cómoda. Exactamente. En el conformismo. Yo creo que acá la cuestión pasa por participar. No sé si viene un cambio o no viene un cambio, como dice Víctor, pero hay una cuestión de participación. Y lo que decías, Juan Cruz, respecto de los partidos tradicionales, no es que lo quiero contradecir a Juan Cruz, pero los partidos tradicionales hace 30 años que no existen ya. Hace 30 años que vienen haciendo alianza, uno se cruza para otro lado. Siempre son los mismos. Exactamente, no hay el partido tradicional. Antes se decía que la UCR y el PJ, ya no lo son más, porque se han ido mezclando entre ellos, han cruzado a la vereda de enfrente. Siempre para estar enganchado. ¿Hace cuánto que no encontrás una boleta vos que dice UCR o PJ? Hace 20 años que no encontramos una boleta así. O sea que no son partidos tradicionales. Son alianzas por conveniencia. Por conveniencia para mantenerse en el poder. Ni más ni menos. Para seguir
tomando de la teta del Estado. Y ahí está también la participación nuestra, ¿no? Y también a mí por ahí me hace un poco de ruido cuando los chicos dicen me quiero ir del país. ¿Y a dónde te vas a ir? ¿A dónde te Tienes vas que a ir? pelear acá, hermano, ¿no? ¿Cómo te vas a ir? ¿A dónde te vas a soy ir? luchador, pero me voy a otro país. ¿Y a dónde te vas a ir? Si los otros países también tienen los mismos quilombos que tenemos nosotros, Sí, en mayor o menor medida, pero también tienen quilombo. Sí. Entonces yo creo que no es que me ponga el papel de nacionalista ni mucho menos, pero si vas a combatir, yo elegiría combatir en mi pueblo, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Esta pandemia mostró que el desequilibrio es mundial, Juan Cruz, no solo en la Argentina, ¿no? Primero voy a un poco hacer un refrán de Alberdi que decía que los ciudadanos pagamos con nuestra riqueza, con nuestra pereza. Yo ahí agregaría, pagamos con nuestra salud por el tema del cambio climático, incluso en pandemia, y nuestra riqueza. Si no nos involucramos en la cuestión pública, no nos podemos dar el lujo de no involucrarnos así como estamos. Porque la Argentina está como está, pero puede estar de otra forma. Y si el poder está en las manos del pueblo, el poder no es un privilegio, el poder es una responsabilidad que tenemos que ejercer. Y después con respecto al tema de las jóvenes que se van. El país está muy complicado, yo me estoy por recibir y es muy difícil encontrar trabajo y trabajo digno. Por eso no juzgo a los que se van. Sin embargo, no hay rincón del planeta que pueda suplantar a la patria. Hay una sola y estamos acá, no nos va a quedar otra. Al menos los que nos quedamos tenemos que hacer lo posible para generar esos cambios, que es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Y eso que mencionan, o la pregunta, que todo el mundo está en crisis, es verdad. Hay países que han sabido surfear la pandemia, como se le dice la ola de COVID, de mejor forma. Sin embargo, ahora estamos viendo que África está planteando nuevas cepas. Hoy salió la noticia en Botswana, ayer en Sudáfrica, y eso habla de un mundo en crisis, un mundo que no puede cooperar. No puede ser que la distribución de las vacunas haya sido tan mala, teniendo la OMS, teniendo a Naciones Unidas, y que hoy por esa ineficiencia estén naciendo nuevas cepas que hagan peligrar nuevamente el equilibrio global, porque no podamos repartir las vacunas de mejor forma. Tu opinión de lo que le acabas de nombrar, de la Organización Mundial de la Salud, tu opinión, que para mí, yo como médico, era mi Dios, digamos, la Organización Mundial de la Salud y después Dios. Y esta pandemia mostró, bueno, quiero tu opinión de que es corrupta y ahí no hay argentinos, ¿eh? No, sí, la corrupción es global, así que con respecto a la OMS, las instituciones globales han entrado en crisis, las OIG, como se les dice, Naciones Unidas, la OMS, porque están creciendo lo que Francisco de Santibáñez llama los conservadores populares, Donald Trump, etcétera, que no creen en ese tipo de organizaciones. Si Estados Unidos, que aporta el 45% del presupuesto de la OMS, se sale de la OMS, hay un problema. Pero hay que decir también que la OMS, su presidente, Cede Lustretos, si no me equivoco, escondió el COVID durante mucho tiempo porque era aliado de China. Entonces ahí tenemos un problema importante y es de la corrupción que vos mencionás. La próxima década vamos a ver el crecimiento de otras organizaciones con menos burocracia y que funcionan mejor, como el G20, donde se juntan 20 tipos y en una semana, digamos, terminan por resolver lo que Naciones Unidas haría en un año. Entonces es un problema igual, porque el G20 son 20 países nada más que no incluyen a los otros 180, y ahí hay algunos problemas. Yo me gustaría preguntarte, ¿cómo ves, digamos, la economía futura, mundial, local, digamos, de tu Mendoza, de nuestro Mendoza, de nuestro país y mundial? ¿Cómo es la economía en 5 años? ¿Ves hambre, en principio, ves desigualdad, ves inseguridad? ¿Qué es lo que ves? A ver, Argentina es sinónimo de incertidumbre, es complicado. La medida que tomó el gobierno, por ejemplo, de no poder comprar pasajes en cuotas, es un problemón. Y sobre todo que le afecta a la clase media. La persona con altos ingresos compra el pasaje de una. Somos nosotros los que al final terminamos complicados con eso. La Argentina parece que sigue un mismo sendero, todo el tiempo de errores. No sabemos si es a propósito o no, con un gobierno, con otro. Pero Juan Cruz, a ver, te interrumpo un segundito. ¿Vos crees que ese es el gran problema de la gente hoy, de no pagar los pasajes en cuota? Hoy se levanta, por ejemplo, el verdulero de la esquina y dice, ese es el gran problema del día, sin restarle importancia al tema. Yo no le resto importancia al tema, pero ¿vos creés que ese es el problema del día hoy?
Yo creo que sí, porque habla en realidad de la suma de un impuesto más. O eso lo han instalado los medios, Juan Cruz. Eso lo han instalado los medios nacionales, Juan Cruz. A ver, el colectivero que está acá, yo te puedo asegurar, el que barra Macaída, no está pensando hoy, che, el gran tema del día es esto del tema de no pagar los pasajes en cuotas. Es un problema. No digo que no es un problema, tal vez no. Pero no es el problema del día. Tal vez no, pero sí es más inflación, sí es más impuestos. Y ahí tenemos un problema, porque, digamos, tanto la inflación, al primero que le come el bolsillo es al colectivo que me estás mencionando, pero y no a la persona de altos ingresos. Te pregunto esto, Juan Cruz. ¿Vos crees que esto que planteas vos es el tema del día hoy? Para mí el tema del día es que el Estado sigue avanzando por sobre los ciudadanos, que perdió una elección y no se está haciendo, me parece, cargo, y esto lo digo de forma partidaria, como analista, digo, lo que está haciendo, en vez de tomar cartas en el asunto, de llamar a un acuerdo nacional, de sentarse a escuchar a la gente, es seguir avanzando. Ayer fue la ley de etiquetados, antes de ayer, por ejemplo, la ley de etiquetados, digo, como si las personas con bajos ingresos pudieran decir o tomarse el lujo de elegir este o aquel. Yo sé que es una cuestión de política pública y sanitaria y es importante. Ahora, de nuevo, ¿son las cosas que afectan al núcleo de la ciudadanía hoy en la Argentina? No. Hoy la Argentina quiere trabajar. Y la ley de los envases de plástico, la ley de los envases de plástico y de la gestión de los envases de plástico que en este momento se está diluyendo en el Senado, en la Cámara de Diputados, la gestión de esos residuos por parte de las empresas que los producen, ¿cuál es tu opinión al respecto? Lo estamos matando a preguntas. Está bueno, no, se defiende, me gusta. Bienvenida. Me gusta. Este es bravo. Bienvenido al debate. Es bravo, No, me gusta el debate, no, pero además, con la cuestión de los plásticos, tenemos que ver porque los plásticos son una de las cuestiones más contaminantes. Recién hablábamos de cambio climático. Si nosotros tenemos un producto que no se va por más de 200, 300 años, tenemos un problema grave. Y me parece, a ver, es que es complicado porque la Argentina está tratando algunos temas y no está tocando los temas de fondo. Para mí la ley de etiquetado es importante, para mí la ley de los envases de plástico es importante, pero no van al núcleo de la cuestión del argentino. Yendo al cambio climático, por ejemplo, hay estudios que a mayor bienestar social, mayor protección del medio ambiente. Entonces hoy en la Argentina se debería tocar el tema del trabajo, el tema del bienestar social, del crecimiento responsable, del desarrollo sostenible, que no se está tocando. O sea, Argentina está tocando una ley de envases de plásticos, pero el gobierno quiso ocultar un montón de cosas en la COP26. Entonces, ahí tenemos un problema de fondo. Sí, hablamos de una ley de plástico y los chicos tienen hambre, digamos. Es como no me cierra. Todo tiene que ver con todo, Juan Martín, todo tiene que ver con todo. Los plásticos, nosotros somos responsables. Eso sí sería fanático en la educación de la gestión de residuos desde la más tierna infancia. Los que tienen que ser los maestros de los padres son los chicos. Tienen que cagarlo a pedo a los padres cuando hayan que le enseñaron en la escuela a ser cuidadosos, no tiran. Y quería resaltar un hecho. No sé qué tiene la Plaza Francia que la gente no tira un papelito. Hay que ver, no pisan el césped, es una de las plazas más bonitas y la gente la respeta. Pero eso de enseñarle a los chicos lo que hace al respeto del medio ambiente es fundamental, fundamental. Tiene que ser premiado, tiene que ser resaltado, tiene que ser dicho desde el primer momento, del primer día. Ustedes tienen que hacer el proselitismo en las escuelas. Sí, eso se aprende en la casa y se aprende en la escuela, porque si no, terminamos dejando siempre en la casa o la escuela. Está Carlos Hugo también. Mira vos, ¿cómo está, doctor? Buenos días. No sé si no es... Hola, buen día, amigo, buenas tardes, perdonen que me demoré. No pasa nada, no sé si no es... Lo estoy escuchando y le agrego, por si ya lo dijeron, pido disculpas. Sí, en la escuela le están enseñando muchísimo, por lo menos donde va mi nieto, le están enseñando mucho sobre reciclar los plásticos, y están haciendo colectas, como por ejemplo de envases de plástico, de tapitas. Hay 2 envases en la calle Sarmiento y bueno, no me acuerdo, una plazoleta. Ahí hay 2 envases muy grandes, hay varios lugares para dejar las botellas en un lado y las tapitas en otro. Sí, empezamos a cambiar. Yo empecé a cambiar, empecé a echar el plástico adentro de una botella plástica
qué cantidad, yo con mi perro, la cantidad de plástico que consumimos es tremenda. Juan Cruz, vos tomaste esta pandemia, ¿esta es una guerra? ¿Es una guerra mundial? ¿Cómo ves esta pandemia? ¿Cómo viste esta pandemia como analista internacional, digamos? Bueno, esperemos que no, en principio. Lo vi como una gran frustración del sistema internacional, justamente. Venimos de unas Naciones Unidas que nacen en 1945 y después de más de 75 años no pudieron resolver un desafío global, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron durante 70 años, digo? Y ahí estamos todos, porque al final Naciones Unidas también la pagamos nosotros. Entonces, de alguna forma, la opinión pública global se levantó. Y la pandemia va a traer serios conflictos políticos, también ambientales, económicos, de gente que está muy indignada. Y ahí tenemos un problema. Y es muy importante resaltar lo que dijeron ustedes, la educación. La educación como clave, la educación como llave maestra al cambio. Y acá en la Argentina tenemos la suerte y el privilegio de tener universidades y colegios públicos. Entonces ahí hay que apuntar con el desarrollo sostenible, ¿no? Hablar de cambio climático, hablar de medio ambiente, hablar de reciclado es importante. ¿Qué opinás sobre la coacción cada vez mayor hacia las personas para vacunarse? La presión cada vez más sostenida que hace intolerable la decisión de las personas que no podés vivir, si elegís no vacunarte, no podés, no te podés subir al colectivo. ¿Qué opinás? Tu plataforma libertaria. No, yo no soy libertario, soy liberal. Liberal, dijo que era. Pero, liberal, perdón. Pero si lo apoyás a Milei, claro, libertario es Milei. No, lo que pasa es que la política argentina ha confundido el liberalismo con los conservadores, con Milei, se ha hecho todo un mejunje que no es lo mismo en el mundo. En el mundo, acá se lo ha emparentado el conservador con el liberal y la derecha. Es un orgullo para nosotros, somos un pueblo único en el mundo. Sí, no. Una rara avis. No, y está bueno aclararlo también, que no es lo mismo liberal y conservador, porque muchas veces en los medios se pasa tan rápido y Milei dice que es liberal, pero a la vez no está a favor, no sé, del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, hay todo un tema ahí. Pero bueno, yendo a la pregunta directamente, yo creo que el Estado no te puede obligar a vacunarte, pero sí los privados pueden decidir, por ejemplo, una aerolínea, tomar gente, o sea, llevar a gente que se vacunó o que no se vacunó. Entonces, de alguna forma, te empieza a acercar la situación hasta que no te queda otra que vacunarte. Pero obligar a vacunarte y el que no se vacuna no puede salir de tu casa, es de nuevo tener ciudadanos de primera y de segunda, y ha generado muchos conflictos, por ejemplo, ahora en Europa. Y lo va a seguir Argentina ocasionando. Ya lo vas a ver cómo suben de tono esos conflictos. Son conflictos sociales profundos, porque la gente es subestimada, ese sector de la población que no se quiere vacunar es primero ridiculizada y después apaleada. Totalmente. Y hay que decirlo, el argentino es bastante responsable porque tenemos un 80% de vacunación, mientras países como Estados Unidos tienen un 60-70%. Entonces digo, somos responsables. Ahora, la persona que no se quiere vacunar también está en su derecho de no hacerlo. Olvídate, nos van a empezar a poner puntaje. Si dicen no quiero vacunar, que los vacunados contagian, si dicen que los vacunados también se enferman, pero se hubieran enfermado más grave, si se mueren, se hubieran muerto antes. Yo tengo algunas serias dudas cuando hay tantas en el mercado y tiene que jugar la política, entonces... y los millones que hay detrás, cuando empiezan a si ver... Trump sacó los pies del plato ahí y los acusó directamente de corrupto a la Organización Mundial de la Salud, digo yo, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en el mundo? Yo no tengo mis dudas. ¿Quiere hablar del doctor Vitano? A ver, doctor Vitano. Sí, yo quiero rectificar a Juancito, porque no tenemos el 80% de la población vacunada, Juan. Tenemos el 76% con la primera dosis. O sea que no tenemos la vacuna completa. No sé si a lo mejor te faltó algún dato, Juan. No, ahí estás en lo correcto, sí, me refería a la primera dosis casi el 80%, sí. Casi el 80%. Escuché una cosa, claro. Yo leí, Juan Cruz, a Cindy Seldon,
Un libro que debe tener 15 años, cuando mi hijo me dijo, papá, eso tiene 15 años, Joaquín, del manejo del clima. ¿Qué se pueden los grandes países no tienen una guerrita por intentar manejar el clima? ¿O eso suena o cuenta con la tecnología suficiente como para hacerlo? ¿Existe la tecnología para manejar el clima? Bueno, vivimos como en una serie de Black Mirror, ¿no? Que todos los días sale una noticia nueva de no sabemos qué va a pasar en el futuro. Ayer Corea del Sur comenzó a construir su ciudad inteligente por primera vez, que es anti-desastres naturales. Ayer también, o antes de ayer, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, creó la Bitcoin City. El presente nos sorprende todos los días. Imagínense el futuro. Con respecto a los cambios en el clima, puede pasar. Hoy el crecimiento tecnológico y de la información es tan grande que nos puede sorprender. Y también hay una cuestión que es la administración de los recursos. Hoy recursos socionaturales. En Mendoza lo sabemos por el agua. Entonces los países se pelean por los recursos porque los necesitan, por el petróleo, por el agua, por el litio. Y ahí estamos nosotros de nuevo. Por los ciudadanos que al final terminamos sufriendo los problemas de los grandes. La cordillera. ¿Cómo ves qué opinión tenés sobre el litio y Mendoza? Y el oro. Sí, bueno, el oro contamina en Santa Cruz atrozmente, pero ¿cómo ves la minería del litio y el impacto que da en el ambiente? Por ahí no estoy tan metido en el tema, sin embargo, me parece que tiene que haber desarrollo sostenible, como dicen los 2 ODS de Naciones Unidas. Si se va a hacer minería, hay que hacerla sostenible, porque también da miles de puestos de trabajo. Ahora, que no pase lo que pasa en Hatchal con la Barrick Gold, que viene un país como Canadá, te pone una minera y te contamina todo porque no hay legislación. Entonces ahí tiene que haber una relación público-privado muy efectiva, que haya una minería sustentable o que de alguna forma dé trabajo y no contamine como está pasando ahora en San Juan. Sí, a mí me queda duda, porque cuando interviene el Estado... La Barrick Gold, como su nombre lo indica, se dedica al oro y le sobra el oro para coñar a los políticos que se hagan los pelotudos y no hagan absolutamente nada. Sí, cuando interviene el Estado a mí me entra la duda, porque nuestros dirigentes son comprables y claramente hay que mirar para atrás, no sin ser pesimista. Yo le quiero preguntar a Juan Cruz, a él como analista y como joven, sobre todo lo segundo, como joven. Dale. Y esto que él planteaba, que hay poca posibilidad de laburo, etcétera. ¿A qué se debería dedicar la provincia de Mendoza, Juan Cruz, económicamente hablando, no? Porque le decimos a determinado tipo de economía como la minería no, el agro hace agua por todos lados, el turismo tiene mucho trabajo en negro, la industria del conocimiento crece pero no tiene financiamiento ni tiene subsidios. ¿A qué corno hay que dedicarse? Porque si vos estás diciendo me voy afuera es porque no hay laburo. Yo te pero tiro ¿por qué no tenemos laburo? Te tiro una. A ver. Matriz canábica medicinal. Sí, bueno, está planteado. Muchos millones de pesos. Si no, preguntarle a Alemania, que lo acaba de alargar recreativo también. ¿Qué es lo que vos pensás, Juan, cuando te reunís con tus amigos así de tu edad? Che, la salida podría ser esta. Bueno, en principio, con lo que decían de Mendoza, el argentino, si hay algo que tiene, es capital humano, no es creativo, es emprendedor, es gran parte trabajador. Entonces, en principio, deberían dejar de molestar un poco al ciudadano, me refiero desde el Estado, para que pueda emprender. Yo ahora en diplomacia activa es dificilísimo poder abrir como joven, digamos, un emprendimiento y trabajar. Después, el sector primario en Argentina es muy importante y es competitivo a nivel global. Ahora, habría que generar las transformaciones de eso a una economía industrializada o a una economía del conocimiento, como ustedes mencionaban. Mendoza tiene todas las capabilities para ser una tecnópolis. Me fui de intercambio a Medellín. Medellín fue la ciudad más peligrosa del mundo en 1991 y hoy es una tecnópolis, te da gusto caminar por la calle. Entonces, ¿por qué Mendoza no? ¿Por qué no podemos? Cuidando también el agua, cuidando nuestra economía primaria, industrial. Podemos hacer una mezcla de todo. El tema es
si el Estado se lleva un porcentaje de todo eso y encima es ineficiente, como ustedes decían, si encima son comparables nuestros políticos, tenemos un problema serio ahí. Pero también no todo es desesperanza, porque han ganado partidos, por ejemplo, Tercera Fuerza en Mendoza salió Partido Verde. Y más allá de si estamos a favor o en contra de las personas que están, habla de que de alguna forma hay ciudadanos que están viendo otras matrices políticas. Que están abriendo un poco la mente. Adelante, Víctor. Quiero hacerte una pregunta. Si vos compartís el concepto de lo que es una sociedad utópica o una sociedad distópica, y si estamos viviendo tiempos distópicos en tu concepto en referencia a múltiples actividades, no solo del Estado, sino de toda la sociedad. Tiempos verdaderamente distópicos, lo cual incluye a la medicina. Es como que vivimos en dos cuentos, ¿no? Si vemos el Estado, vivimos en 1984 de George Orwell, ¿no? El gran hermano que nos ve, que nos vigila, que nos controla. Pero si hablamos de capitalismo, también o de las grandes empresas como Facebook o Google, vivimos en el mundo feliz de Huxley, ¿no? A eso quería llegar. Vivimos como en una... A eso quería Vivimos llegar. como en distopías. Vivimos como en distopías. Vos aceptás el concepto, sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo me gustaría preguntarte, ¿cómo termina China, Estados Unidos, Rusia? Porque veo países que están tirándose chispas. ¿Cómo lo ves? Algo que hacemos en diplomacia activa es dar herramientas teóricas fácil para que la gente después pueda analizar con esos ojos, digamos, lo que pasa en el mundo. Y les voy a dar una herramienta a la audiencia que se llama la trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides es una teoría que pone Graham Allison, un profesor de Estados Unidos, que dice que cuando hay una potencia establecida, una hegemonía como Estados Unidos, se siente amenazada con una potencia en ascenso, en este caso China. Allison analiza 16 casos en la historia, de los cuales 12 terminaron en guerra. Por ejemplo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver qué pasa con esta. Hay otras que no terminaron, como la Guerra Fría. Como ustedes dicen, ahora hay chispazos en Taiwán, ¿no? Con lo que está pasando entre China y Estados Unidos. Pero lo mejor sería que ambas potencias se sienten a conversar. Sería autodestructivo, como pasó en la Guerra Fría, que algunas de esas potencias se enfrenten porque tienen armas nucleares. Y está lo que se llama la supervivencia del Estado. Primero quieren sobrevivir. Entonces sería sonso de su parte entrar en un conflicto abierto, incluso en un conflicto comercial que les afecta a sus economías. Vos decís que espero que los humanos tengamos esa grandeza. Yo empecé a ver esos grandes, el ejército naval estadounidense, terrestre, aéreo. Hoy también un estornudo es un arma mortal que no utiliza pólvora. Sí, y hubieron muchas teorías de la conspiración, entre otras cosas, sobre la pandemia. Lo importante es que estemos atentos, ¿no?, a lo que pasa en el mundo, que estemos atentos con la mente abierta también. Atentos, con la mente abierta, atentos. Y el corazón abierto, te diría yo también. Dale, concluí, Juan. Compartí también. Bueno, siempre el tiempo es tirano, que lo parió. Tenemos que comenzar a irnos. Doctor Vitar García, gracias por llegar, aunque sea tardecito. Cuente, haga una síntesis de esto. Y no puedo, Juan Martín y amigos, porque igual que los escuchan, no puedo porque recién entro y sería muy aventurado decir algo, pero lo que siempre digo, nos quedamos con ganas de Juan Cruz y espero que lo invitemos, pero muy pronto. Bueno, un abrazo para todos. Muchas gracias. Víctor. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de conocer a Juan Cruz, un verdadero gladiador del futuro. Lo veo en esa trinchera que ha elegido, y me inclino ante su lucidez como ex militante de la vieja izquierda de la década del 70. Me inclino ante esa nueva camada de gente. Confío en esas generaciones que van a ser la masa crítica que esto cambie, esta humanidad, este desafío se da ante nuestros ojos.
Confío en ellos. Bueno, Juan Cruz, te toca a vos concluir. Primero agradecerte y que hagas una síntesis final. Le quería decir a Juan Cruz también algo para despedirme ya porque vamos cerrando. Sí. Coincido con lo que dice Víctor respecto de lo que uno puede observar en este breve tiempo, ¿no? Con Juan Cruz, que se nota que es un pibe con mucho empuje. Lo único, Juan Cruz, recién decía, si coincido plenamente al 100% con lo que decís, que hay que estar atento. No te dejes influenciar ni que te marquen la agenda los medios porteños. Que no te marquen la agenda, porque gran parte de lo que nos pasa es porque los medios porteños se levantan con la tanga atravesada y te marcan la agenda. Sí, señor. Para un lado y para el otro. Para el otro. Porque los medios persiguen negocios, los grandes medios persiguen siempre, no tienen ni bandera, ni madre, ni patria, ni color político. Quieren guita. Quieren guita. Porque detrás de los medios hay negocios. De minería, de energía, de construcción, de lo que se te ocurre, de medicamentos, de laboratorio. Entonces, de licitaciones. El fin es otro, no es la comunicación, porque acá nos conocemos, así que no te marquen la agenda, Juan, porque tenés mucho empuje, la verdad que es un maestro. Sí, muy, muy entretenido. Marina no falló, ya nos vamos a volver a juntar y vamos a volver a conversar. Concluí, Juan. Y si le gusta el Partido Verde, que milite en el Partido Verde. Exactamente. Que vaya con Vadillo, que vaya con Romano. Bueno, pero es un ejemplo. Si te gusta, llamalo a Vadillo, te hacemos el contacto con Romano y empezás a militar. Lo importante es militar en algún lugar. Sí, señor, Sí. Absolutamente de acuerdo. Confío en vos. Mesita de café. Y no tener vergüenza. Sí, señor. No, vergüenza robar. Adelante, Juan Cruz, concluí. Bueno. Te hemos piropeado, ¿no? te hemos piropeado. Fue un placer conversar y debatir con ustedes. No soy del Partido Verde, pero también me animo a hacer, no sé, a bancar, digamos, a la gente que se mete en política, que milita. También el militante tiene su valor, así que banco, no milito en ningún partido. Y termino con, como decía Ortega y Gasset, argentinos a las cosas, que tenemos un país floreciente, así que depende de nosotros a dónde queremos ir. Y el mundo nos necesita atentos, así que ahí estamos. Gracias por haberme invitado. Atentos y compasivos. Gracias a vos por estar, Silvio, querido. Bueno. ¿Qué puedes decir? Termina vos. Que A mí me encanta cuando los más jovencitos, aquellos que son de nuevas generaciones porque tienen otra visión diferente. La rebeldía siempre estuvo, la tuviste vos, la tuve yo, la tuvo Víctor. O sea, siempre cuando uno es joven es rebelde por naturaleza. El tema es que hay generaciones que han pasado de largo, hay generaciones que son un poquito más dañinas que otras, y hay generaciones que a lo mejor pueden cambiar el mundo para bien. Porque la edad no tiene que ver ni con la sabiduría ni con ser buena persona. Yo no tengo dudas que hay generaciones que han destruido el mundo y que han destruido el país. No todos, pero hay generaciones, ¿no? Sí. Y yo tengo mucha fe en la que viene ahora. No queda otra porque no le estamos dejando pero nada. cuando yo los escucho, te lo decía el otro día, cuando yo los escucho no se casan con nadie. No se casan con... Que antes eso no pasaba tanto. Y esta generación no se casa con... Mirá cómo lo pongo contra las cuerdas a Juan Cruz, diciéndole... porque lo chucié. Típico de periodista malvado, diciéndole anda al Partido Verde para que él blanqueara si es afiliado al Partido Verde. Y el tipo me cortó el rostro y me dice, yo no soy el Partido Verde. Pero comulgo con aquellos que militan, etcétera, etcétera. Esa capacidad de análisis que tiene Juan Cruz la tienen la mayoría de los chicos de esa edad. Por eso yo confío en esta generación, en la de Juan Cruz. En la que viene porque no le estamos dejando nada, ¿no? Le estamos dejando el mundo hecho trizas. Sí. Los humanos, por detrás del vil dinero, estamos haciendo trizas el mundo en el que vivimos. Y que no sabían. ¿Qué decía Juan? Nos vamos. No, hice el falso cierre porque me quedó algo por decir con esto que mencionaban, que es que también las nuevas generaciones tenemos que ser responsables y también tenemos que aprender mucho de las otras generaciones, que no tenemos que tender a rechazar. Porque así como nosotros, ustedes también en su momento estuvieron en sus luchas y cada generación tiene sus luchas, así que bueno, a combatirlas nos toca. Yo te digo que hay algunas que hay que rechazarlas completamente. Estaríamos charlando una semana, pero es un maestro. Obviamente. Hay algunas que nos han hecho mucho daño, de verdad lo digo. Sí, hemos destruido el mundo donde vivimos para tener más y acumular la codicia, la avaricia,
Está destruyendo, estamos donde estamos porque somos avaros. Juan Cruz me hace tener grandes esperanzas que la masa crítica se dé en un tiempo necesariamente breve.